el proyecto de reforma constitucional. Hay variaciones, Diana, que yo quiero que tú comentes, pero yo quiero empezar por una, que es el tema de no de la independencia del Ministerio Público, que también ese es el que tú vas a entrar. Y hay que mencionar el artículo de Leonel Fernández sobre el tema, que también tenemos que hablar sobre ello, pero el candado, el famoso candado. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos una mesa aquí sobre eso y que casi todos los constitucionalistas coincidieron en que era imposible, y todavía a día de hoy lo siguen diciendo, que era imposible ponerle un candado a la Constitución porque a la hora de la hora se puede violar? Pues la intención... Siempre va a ser posible modificar. Se puede violar, quiero decir modificar, exacto, para su conveniencia. Pero este candado es interesante porque oigan lo que dice: para lograr ese primer objetivo de la reforma, que es precisamente impedir reelecciones presidenciales indefinidas, se modificaría el artículo 268 de la Constitución con el propósito de incluir entre las materias objeto de esta disposición, las cuales están excluidas del proceso de reforma constitucional, las reglas de elección presidencial establecidas en el artículo 124 de la Constitución. Y adicionalmente se agregaría una disposición general nueva como artículo 278 para que ningún funcionario de elección popular, y aquí cabe lo que estábamos hablando, ningún funcionario de elección popular pueda beneficiarse de una reforma constitucional, sobre todo el presidente, realizada durante su mandato, cuando ésta verse sobre las reglas de postulación, elección y permanencia del cargo que ocupa. Con estas modificaciones finalmente se cerraría en la República Dominicana una larga historia de reformas constitucionales circunstanciales cuyo único principal propósito ha sido perpetuar en el poder a las autoridades del momento. Y oigan este dato que me facilita nuestro colaborador Cándido Mercedes, porque ya oficialmente recibió su pago, o sea que es colaborador. Hemos tenido 55 presidentes en 180 años, señores. Para aquel que piense que no es necesario, escuchen este dato. Resumido, quítenme esto, oigan. Hemos tenido 55 presidentes en 180 años. 7 de ellos, que representan el 12%, han gobernado el 61,1% del tiempo, es decir, 110 años de los 180. Dígame si no necesitamos ese tipo de reformas constitucional, por lo menos ese punto, el del candado. Sí, hubo un par de cositas, como tú dices, fue introducida en la tarde de hoy y ya mañana van a sesionar las cámaras, así que me imagino que van a entrar a conocer de inmediato la ley que ha mandado, el proyecto de ley que ha mandado el Poder Ejecutivo para que se convoque a la Asamblea para hacer la reforma constitucional. Y uno de esos cambios es que ahora la inamovilidad para el procurador o procuradora general de la República, en vez de 4 años, lo han bajado a 2. Hubo varios juristas que señalaron que ese punto podía terminar siendo una camisa de fuerza si terminaba el país amarrado por 4 años con un procurador que, por ejemplo, hiciera cosas cuestionables y que el presidente, el presidente no, porque ya no va a ser facultad del presidente, pero que el Consejo Nacional de la Magistratura no pudiera removerlo. Entonces se cambió ese periodo de 4 a 2 años, se quitó lo que incomodaba a los fiscales con el tema de la composición del Consejo del Ministerio Público, eso ya no lo incluyeron. Y bueno, ahora todo esto va a ser objeto de mucha discusión en ambas cámaras, sobre todo por parte de la oposición, que por cierto, hoy el expresidente Leonel Fernández tuvo otra vez una de sus ruedas de prensa que él estuvo haciendo durante la campaña los lunes, hoy la volvió a hacer para criticar el discurso del presidente Luis Abinader, su discurso de toma de posesión, y una de las críticas que hizo Leonel Fernández fue justamente al tema del Ministerio Público, que dice él que el presidente no ha entendido que el Ministerio Público ya es independiente, y eso se lo respondió desde entonces el 2010. en su semanal, se lo respondió Luis Abinader diciendo sí, independiente, como cuando él nombraba a personas del comité político y central del PLD como procuradores de la República, como fue el caso de Radamés Jiménez, y bueno, ahí le mencionó unas cuantas cosas. Sí. Y bueno, Danilo a Jean Alain, o sea, no hay más que buscar. Este proyecto, desde antes de ser sometido, lo que se socializaba, ha ido cambiando al proyecto que se presentó en algunos puntos. Y pienso que quizás todavía en el Congreso pueda sufrir algunos cambios y algunos ajustes. Ojo pelado. O algunos Ojo ajustes, pelado. y esto es importante. Ahora bien, el punto de la reducción de 4 a 2 años, de manera particular, creo que debe analizarse profundamente. Porque en 2 años
todavía una gestión no se concretiza. Es muy difícil cuando un procurador llega, primero conocer el sistema, trabajarlo, para entonces implementar sus planes. En 2 años es muy difícil Pero que puedan también- implementar esas normativas, socializando con algunos fiscales y personas del área, me dicen, mira, lo que parecería es una brecha Sí. para poder nombrar a 2 procuradores en 4 años. En un periodo. Pero decía también que el Consejo Nacional de la Magistratura podía confirmar Sí. a ese Que procurador. optara por un segundo periodo de Y 2 había- años. ¿Cuántas veces? No, Bueno, cuántas pero no- veces quisiera el ¿Cuántas Consejo. veces determine? Y eso sí que me sonó raro. Lo de cuántas veces, no sé. Hay que hacer ¿Cuántas algunos veces ajustes quiera? ahí. Me imagino que para un segundo periodo es lo que debería decir, o sea, 2 años más. No cuántas veces, porque, oye, no. Tampoco. Que por cierto, hoy se informó también que la procuradora Miriam Germán se va a quedar en el cargo hasta tanto se complete el tema de la reforma o que el presidente Luis Abinader No le pudo decir decida que no. lo que va a hacer en ese sentido, exactamente. Tampoco le pudo decir que no. Y para terminar, vuelvo otra vez con el artículo del expresidente Leonel Fernández, porque yo todavía, no solamente lo que él dijo en la semanal, sino el artículo que escribió esta mañana, a lo que respondió precisamente el presidente Leonel Fernández hoy, porque él insiste en que no es cierto. El presidente dijo en su discurso, la independencia del Ministerio Público que impusimos por convicción propia estos últimos años ahora será una obligación constitucional. A lo que se refería el presidente, que fue una presión de la sociedad civil, una exigencia, una demanda de la sociedad civil al nuevo gobierno que la sociedad civil puso precisamente para combatir todo lo que nos estaba pasando porque llegó al punto del hartazgo, pues ahora no, ahora ya es porque realmente le gustó la forma en que gobernó el presidente y por eso le han dado la oportunidad de 4 años más, pero tenemos que recordar, como decíamos ese día, que no era un cheque en blanco. Y él se comprometió a esta reforma, lo dijo desde el principio, él está siendo coherente. Y cuando él se refiere a la que impusimos es porque él no ha tenido contacto con esa procuraduría, porque él nombró a personas que son de reputación establecida, gente seria, gente honesta, íntegra, como doña Miriam Germán o como Jenny Berenice, para precisamente no cupiera la menor duda de que él no iba a tener ningún rango de influencia. A eso es que se refiere el presidente. Entonces, el expresidente le responde a lo que él dijo. No es cierto. La independencia del Ministerio Público no se ha impuesto por convicción de nadie. En estos 4 años, sí, señor expresidente Leonel Fernández. Se encuentra establecida en la Constitución de la República desde su reforma de 2010. Igualmente en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Y ahí empieza a explicar lo que dice. Y solamente no voy a leer el artículo de la Ley Orgánica, pero sí el de la Constitución. Dice, el Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad. Eso es lo que dice el papel. Pero eso nunca, después del 2010, ni antes, nunca fue así. O muy No, pocas veces. No, y si hay No algo que deja basta muy claro escribir esta eso. reforma, María Cela, si hay algo que deja claro esta reforma es que la persona que sea designada o propuesta para procurador y que luego sea confirmada por el Consejo no puede tener militancia política. Entonces, ahí de entrada se acabaría con esa tradición que tenía el PLD de nombrar a personas de su comité político o de su comité central en un lugar tan decisivo como la Procuraduría General de la República para el tema de la persecución, de la misma corrupción. Del mismo de la gobierno, corrupción. Sí, del partido claro. al que ellos pertenecen. ¿Qué independencia es esa, señor Fernández? O sea, la gente no es bruta en este país, la gente no es tonta, la gente razona. Y la gente ve, observa, y ya tenemos mucha experiencia. ¿Qué independencia de qué usted habla? Porque lo digo un pedazo de papel, ustedes mismos demostraron que, como dijo un día aquel caballero, era un pedazo de papel la Constitución. Y ustedes lo demostraron, en ese aspecto lo demostraron. Bueno,